La Revolución Mexicana marcó un antes y un después en la historia de México, y Chihuahua no solo fue testigo, sino protagonista de este conflicto. En este reportaje exploraremos los eventos más importantes que sucedieron aquí, desde la batalla de Ciudad Juárez hasta el papel de la División del Norte. Después del asesinato de Madero en 1913 por órdenes de Victoriano Huerta, muchos revolucionarios se reagruparon para continuar la lucha. En Chihuahua surgió una de las fuerzas militares más poderosas de la Revolución, la División del Norte, encabezada por Francisco Villa. Esta tropa estaba formada principalmente por campesinos, rancheros, vaqueros y obreros, además de algunos soldados del antiguo ejército federal que se unieron tras la muerte de Madero. La División del Norte destacó por su disciplina y estrategia en el campo de batalla. Entre sus victorias más importantes en Chihuahua se encuentran Batalla de Tierra Blanca en 1913, victoria contra las tropas de Huerta, Batalla de Ojinaga en 1914, último enfrentamiento contra las fuerzas huertistas en Chihuahua, y la toma de la ciudad de Chihuahua en 1914, Villa y sus tropas entran triunfantes. Bueno, y ahora estamos aquí con el señor Fernández, que es un fanático y un aficionado de la historia de México, y pues él conoce mucho sobre el tema de la Revolución Mexicana aquí en Chihuahua, y pues saber qué nos puede compartir. Bueno, señor, ¿usted por qué cree que Chihuahua fue un estado tan importante en la Revolución Mexicana? Sí, buenas tardes. Chihuahua fue un lugar clave en la lucha armada, ya que fue el escenario de importantes batallas y victorias para los revolucionarios, como el inicio de la lucha en Cuchillo Parado, también la toma de Ciudad Juárez, que fue la que dio pie a que renunciara Porfirio Díaz a su mandato de 36 años. Ok, muchas gracias. ¿Y qué papel jugaron los movimientos campesinos y obreros en el conflicto? Con estos movimientos, sobre todo el campesino, se dio inicio a la revolución. Se unieron a grupos revolucionarios y armados y lucharon con ellos, reclamando el derecho de las tierras de cultivo. Gracias al apoyo de los campesinos y a la fuerza campesina, promulgó la Constitución de 1917. ¿Cuál fue la importancia de Francisco Villa y la División del Norte en la Revolución? Claro que sí, fueron unos de los principales actores en el inicio de la Revolución, ya que en Chihuahua se levantaron en armas el 17 de noviembre de 1910 y Francisco Villa reclutó muchísima gente para el movimiento. Formaron tropas que se destacaban porque estaban muy organizados, tenían mucha audacia, y eso ayudó mucho a ganar las batallas, que a la postre fue para ganar la revolución, para que ellos se alzaran con las armas en la revolución. Ok, ¿y qué impacto tuvo la batalla de Ciudad Juárez en el rumbo del país? Fue muy importante para el movimiento, ya que en Ciudad Juárez se controlaba mucho el tráfico de armas y las provisiones. Y al ganar la batalla, los revolucionarios obligaron a renuncia a Porfirio Díaz, que a la postre fue uno de los principales motivos por los que se ganaron la revolución. ¿Qué lugares históricos en Chihuahua fueron escenario de la revolución y pueden visitarse actualmente? Pues hay muchos, mira, por ejemplo está el Palacio de Gobierno, ahí fueron algunas batallas también. A lo mejor puede ser la Quinta Gameros, que ahí lo utilizaban en aquel momento. La familia Gameros no lo alcanzó ni a ocupar cuando llegó la revolución. Lo utilizaron de hospital para las tropas. Bien, el cerro de Santa Rosa, que ahí era donde Francisco Villa era su lugar favorito para fusilar a sus enemigos. También viene el museo el Museo de la Revolución, precisamente, que era la casa que tenía Francisco Villa con doña Cruz Corral de Villa. Y ahí era donde vivían ellos, y ahorita es uno de los museos más importantes de la ciudad. Y ya por último, ¿por qué es importante seguir recordando estos eventos hoy en día? Acuérdate que hay un dicho que dice que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, la lucha armada empezó por todas las injusticias que había con la clase obrera y la clase campesina. Entonces, eso nos enseña hay muy buenas leyes que se dedican a proteger a los campesinos y a los obreros. Entonces, el tema nada más es hacerlas cumplir para que no vuelva a pasar lo que pasó en aquellos años. Chihuahua fue un escenario clave en la Revolución Mexicana,
con batallas decisivas y figuras como Francisco Villa que marcaron el rumbo del país. A más de un siglo, su legado sigue vivo en la historia y la identidad del Estado. Recordar estos eventos nos ayuda a entender el pasado y a valorar los derechos y libertades que hoy tenemos. La revolución nos enseñó que el pueblo tiene el poder de cambiar su destino, y su historia sigue siendo una lección para las generaciones actuales y futuras.